Gimnasio Los Andes. Simulacro Prueba Saber 11. Gimnasio Los Andes. Departamento de Matemáticas. Pregunta 16. A continuación vamos a hacer la lectura de la pregunta y las opciones de respuesta que se nos plantean. Una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distinta profundidad. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 metros se envían a la piscina menos profunda y a las demás a la más profunda. Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de estatura de las 16 personas es 1,70 metros e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80 metros, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las 2 piscinas. Esta afirmación es errónea porque A. Las 16 personas se encuentran actualmente en la piscina menos profunda. El director de la escuela debe aceptar otros 16 alumnos con una estatura superior a 1,80 metros. B. Con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en las piscinas. Es necesario utilizar otras medidas, como la estatura máxima o mínima de las personas en lugar de esta. C. Incrementar el promedio a 1,80 metros es insuficiente. El director de la escuela debe aceptar más estudiantes con una altura de 1,80 metros hasta que la cantidad de alumnos sea igual en ambas piscinas. D. Aunque el promedio de estatura de las 16 personas sea inferior a 1,80 metros, no significa que la cantidad de personas en las piscinas sea diferente. Los temas previos que necesitamos para la resolución de esta pregunta es tener conocimiento acerca del promedio, poder tener una buena representación de situaciones problema y tener la habilidad de razonamiento lógico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para resolver la pregunta? Paso número 1. Leer la pregunta. Paso número 2. Identificar la estructura de la pregunta. Paso número 3. Identificar la competencia. Paso número 4. Descartar 2 opciones de respuesta. Paso número 5. Comprobar la opción de respuesta elegida con 2 parámetros. El primero, competencia de la pregunta, y el segundo, identificación de la estructura. Empecemos. Primero por la competencia de la pregunta. La competencia de la pregunta es razonamiento y argumentación. En esta competencia se evalúa la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas que involucren información cuantitativa u objetos matemáticos. En este caso tenemos información cuantitativa y objetos matemáticos. Las otras competencias que se evalúan en una prueba de estado, como es la prueba Saber 11, es primero la competencia 1, interpretación y representación, la competencia número 2, formulación y ejecución, y la competencia número 3, razonamiento y argumentación. En esta prueba encontramos diferentes niveles de dificultad. La pregunta número 16 tiene un grado de dificultad alto. Los niveles de las preguntas se dan según el número de estudiantes que contesten correctamente la pregunta. Del modo así se le asigna el puntaje de la pregunta. Y ahora, identifiquemos la estructura. Básicamente tenemos el tronco de la pregunta, que es donde nos describen toda la situación. Tenemos una parte que es en el contexto, donde nos dan los datos, y el enunciado, donde se destaca la pregunta. Entonces, el contexto queda: una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distinta profundidad. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 metros se envían a la piscina menos profunda y a las demás a la más profunda. Y el enunciado queda
Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de estatura de las 16 personas es 1,70 metros e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80 metros, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las dos piscinas. Esta afirmación es errónea porque... Ahora revisemos cada una de las opciones. Opción A. Las personas se encuentran actualmente en la piscina menos profunda. El director de la escuela debe aceptar a otros 16 alumnos con una estatura superior a 1,80 metros. La afirmación resaltada es falsa. Esto porque en el contexto nunca nos dicen que las 16 personas están en la piscina menos profunda. Opción B. Con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en las piscinas. Es necesario utilizar otras medidas como la estatura máxima o mínima de las personas en lugar de esta. Pongamos un ejemplo. La estatura mínima es 1,60 metros y la estatura máxima es 1,80 metros. Con estos dos datos tampoco podríamos saber cuál es la cantidad de personas en cada una de las piscinas. Entonces estas medidas que nos están dando en las opciones de respuesta tampoco son las correctas. Necesitaríamos la estatura de cada uno de los estudiantes. Opción C. Incrementar el promedio a 1,80 metros es insuficiente. El director de la escuela debe aceptar más estudiantes con una altura de 1,80 metros hasta que la cantidad de alumnos sea igual en ambas piscinas. Bueno, ¿y cuántos estudiantes hay en cada piscina? La verdad es que no se puede saber, porque en el tronco de la pregunta no nos están diciendo cuántos estudiantes hay en cada una de las piscinas, nos están dando la estatura promedio. Opción D. Aunque el promedio de estatura de las 16 personas sea inferior a 1,80 metros, no significa que la cantidad de personas en las piscinas sea diferente. Esta afirmación es totalmente verdadera, porque según el contexto que se nos está planteando en la pregunta y en el enunciado, las 16 personas pueden que estén en ambas piscinas, 8 y 8. Entonces, con el promedio no podemos saber la cantidad exacta de cuántos estudiantes hay en cada piscina. Gimnasio Los Andes, Departamento de Matemáticas, School for Life, www.gimandes.edu.co